Quiero agradecer muy especialmente la presencia de los jueces y juezas de las distintas jurisdicciones, de las autoridades de gobierno aquí presentes, y porque en el día de hoy estamos presentando unas iniciativas que giran alrededor de tres temas. El primero es la lucha contra la corrupción. Todos ustedes saben que el tema de la corrupción corroe las instituciones, afecta su credibilidad y es uno de los aspectos centrales sobre los cuales nosotros, los jueces y juezas, tenemos que cumplir con nuestra obligación en esta época, porque es un fenómeno que globalmente se está tratando en casi todos los poderes judiciales del mundo. El tema de la trata también es central en la agenda de los poderes judiciales. Es realmente una vergüenza para todos nosotros como país que sigamos teniendo trata de personas. Aquí están involucradas cuestiones de género y cuestiones que hacen a la dignidad humana. Y el tema de la lucha contra el narcotráfico también es algo que es de la máxima preocupación de todos nosotros, que debe serlo porque lo que está en juego es frenar una tendencia que es importante y que afecta sobre todo a nuestros jóvenes, a los más vulnerables, a los que tienen menos protección y los que pierden su futuro porque caen en manos de la droga. Alrededor de estos tres temas tenemos iniciativas que en realidad no son de la Corte, sino que provienen de los jueces y juezas aquí presentes. Y por eso creo que es muy importante mostrar nuestro agradecimiento a la extraordinaria participación que hemos tenido en estos tres temas por parte de los aquí presentes. Porque en realidad son iniciativas que han surgido de quienes están trabajando activamente, mucho más allá de su obligación específica, que es dictar sentencia, sino comprometidos con la transformación del Poder Judicial y de hacerlo más cercano a la población. En el tema de corrupción, este no es un tema del momento. Hace mucho tiempo que para nosotros, para la Corte Suprema y para el Poder Judicial es una política de Estado. El año pasado la Corte dictó unas acordadas sobre la creación de un concurso para peritos anticorrupción que ya está terminando y probablemente sea ampliado. En el año 2013 la Cámara Federal de Capital tuvo una iniciativa muy importante cuando terminó de implementar el sistema LEX 100, que es el sistema informático que permite el acceso a la información. Y en virtud de eso, a través de un convenio con el Centro de Información Judicial, se empezaron a dar a conocer primero las sentencias, luego los sorteos, que era un tema en el cual queríamos dar transparencia y la Cámara tuvo una iniciativa muy importante. Hoy se conocen los sorteos de las causas, se conocen de manera automatizada y luego se siguió avanzando y hoy, gracias a esa iniciativa que continuó en la Cámara Federal, vamos a presentar una base de datos que va a permitir conocer directamente y de modo activo, es decir, a medida que evolucionan las causas, los datos sobre esas causas. Esto es muy importante, es un proyecto que va a estar en evolución, como todos estos temas, porque son temas que hay que ir construyendo a medida que las demandas van creciendo de la sociedad. En esto hay que tener dos aspectos muy en cuenta. El primero es que los datos que se van incorporando respondan a la necesidad de que todos los ciudadanos tienen que tener derecho al conocimiento de cómo evolucionan las causas. El segundo aspecto, que es muy importante también,
es el respeto del debido proceso y de los derechos que tienen quienes son acusados. El respeto también del principio de inocencia y de no invertir lo que dice la Constitución. Informar está muy bien y respetar el debido proceso también. Son los dos aspectos en los cuales existe un marco de principios que es el cerco que tiene este proyecto. Van a escuchar luego ustedes los detalles, pero este proyecto va a ir avanzando incluso en la medida en que reciba iniciativas y de modo gradual, porque va a haber que ir ingresando causas y datos de manera muy gradual. Pero esta es una iniciativa muy importante para lo que nosotros denominamos gobierno abierto, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso pleno a la información y conozcan. Y nosotros, como jueces y juezas, también estemos sometidos a un control en cuanto al trabajo que hacemos y los procesos judiciales estén más cerca de la gente, más cerca de sus necesidades. El segundo tema, que es muy importante también, es el tema de narcotráfico, que tampoco es un tema del momento, es una política de Estado. Nosotros hemos dictado en la Corte Suprema una sentencia en el año 2009, la causa Arriola, en la cual se hizo una distinción muy importante, que es entre el consumo y la persecución de aquellos que están en organizaciones criminales de distribución. Respecto del primero, la Corte dijo que lo que hay que hacer es desarrollar políticas terapéuticas. Respecto del segundo, hay que organizar la persecución criminal. En este segundo tema, es decir, el referido a las organizaciones que están en la distribución, en el narcotráfico, hay una segunda distinción que hacer, que es la investigación, la persecución, que es un tema de los organismos de seguridad, del juzgamiento, que es un tema del Poder Judicial. Obviamente aquí hay un lazo comunicante y por eso la primera reunión que hemos hecho de la Comisión de Narcotráfico fue también con la ministra de Seguridad y el ministro de Justicia. Es decir, se han establecido vasos comunicantes porque hay que cooperar en beneficio de nuestro pueblo. Tenemos que dejar atrás la idea de que los poderes compiten entre sí o se echan la culpa uno con el otro. Los poderes tienen que cooperar en función del bien común. Por eso hay aquí un vínculo como lo teníamos antes también. Es decir, la idea es que los organismos de seguridad investiguen donde deben investigar. Es decir, no en el consumo, sino en la distribución, en las organizaciones criminales. Porque lo que sigue sucediendo es que la mayoría de las causas que llegan a los tribunales son de consumo. Y esta es una tendencia que hay que cambiar. Desde el año 2009, que la Corte dictó este fallo, la idea es que haya políticas de Estado para el combate de la criminalidad en este campo. Nosotros hemos creado estas comisiones el año pasado por acordada, y realmente hemos tenido un respaldo extraordinario donde participaron jueces y juezas de todo el país. Desde la Cámara de Casación, aquí presente, que ha tenido un aporte muy importante porque varios de sus jueces se han involucrado directamente. Los tribunales orales, también varios aquí presentes, y las cámaras federales del interior del país, que ya hace mucho tiempo que venían trabajando, reuniéndose entre sí, de manera formal incluso, y luego integrando esta comisión. La comisión mostró también el enorme interés de los jueces y juezas de todo el país, lo cual es un reflejo de la trascendencia que tiene este tema. Más de 50 jueces y juezas se acercaron a la primera reunión al punto tal que tuvimos que limitar la comisión y crear varias subcomisiones.
es importante que entendamos la gravedad de esto, que antes era un tema marginal de una región, ahora hemos tenido respuestas e inquietudes de todo el país, de todas las cámaras y tribunales orales. Esta comisión trabajó, se reunió con los organismos de seguridad y tiene un programa de trabajo. Dentro de ese programa de trabajo, lo que queremos anunciar hoy, que es algo que va a hacer esa comisión, es organizar un observatorio, también en el mismo sentido que en el tema anterior. Mayor información y acceso por parte de la población a los temas que hacen a la lucha de la criminalidad en materia de corrupción y ahora en el tema del narcotráfico. Y es importante señalar que en el tema de narcotráfico hay muchas áreas. Está el área de la persecución de la criminalidad de las organizaciones de distribución, está el área económica, todo el fuero penal económico ha hecho un gran aporte en este tema, y está también la coordinación. Por eso una de las propuestas que hizo esta comisión y que se va a implementar es la creación de un observatorio que pueda, por un lado, organizar la información de las causas que hay a lo largo y a lo ancho del país, para el control y la información como en el mismo caso anterior. Pero por el otro lado, para evitar divisiones, superposiciones y problemas de eficacia, porque muchas veces una misma organización criminal está parcelada y la persecución se hace en distintas causas. Y realmente yo quiero decir que hay muchísimos jueces y juezas a lo largo y a lo ancho del país que están haciendo un gran esfuerzo en este campo. Y no es fácil, no es un campo sencillo, es un área muy difícil y por eso esta comisión lo que va a hacer es colaborar entre todos para crear este observatorio que permita tener una base de datos desarrollada también en el intercambio de información. Qué personas están en una causa, qué personas en la otra, cuáles son las organizaciones criminales, efectuar un diagnóstico y que esto sea continuo. Esta es una de las propuestas que hace esta comisión que a nosotros nos pareció también muy importante y digna de ser aprobada. En este campo, como en el anterior, también es importante señalar la presencia de todas las justicias provinciales, que como siempre decimos, son aquellas que están muchas veces con mayor circulación de ciudadanos adelante de los tribunales. Entonces, las justicias provinciales y la Junta Federal de Cortes ha participado también activamente en estos proyectos. Entonces, esto es muy bueno. Entonces, reitero, son dos proyectos que se enmarcan dentro del programa de gobierno abierto, es decir, mayor información, mayor transparencia, mayor control y mayor eficacia. El tercer tema es el tema de trata, para lo cual voy a pedir a la doctora Hayton que les cuente, porque ella es la experta en este tema, la que ha trabajado arduamente en el tema de la Oficina de la Mujer, y les va a contar ella cuáles son los proyectos, y a posteriori se les va a explicar específicamente lo de la base de datos que preparó la Cámara Federal en materia de casos de corrupción. Así que muchísimas gracias, doctora. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A mí me toca el tema del registro de trata. No me falta experiencia en registros. Hace como casi 9 años que tengo la Comisión de Acceso a Justicia y en esa comisión tenemos todo el mapa de acceso a justicia en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en todo el país y ahora en toda Latinoamérica. Creo que ya están adheridos prácticamente todos los países con quienes estamos colaborando y está a cargo nuestro este préstamo o esta colaboración y coordinación respecto a que todos anoten lo que tienen. Así que ahí tenemos uno. Después el registro de violencia doméstica, que también llevamos 7 años
con toda la violencia doméstica. En la Argentina no, en Buenos Aires, acá, esto sí, pero ya hay 4 otras oficinas de violencia doméstica en el país que también están registrando los casos. Y estamos en permanente colaboración con ellas, que usan nuestro software y todo lo que tenemos nosotros. Lo compartimos totalmente. Y las otras provincias no lo tienen porque no han conseguido presupuesto todavía. Después tenemos la base de datos de menores, en realidad de todos los menores involucrados en expedientes, justamente para hacer estos cruzamientos, para que no se nos repitan, aunque aparecen con alias, con nombres. Bueno, es difícil, a veces se van escapando de un lado a otro, pero tenemos esta base, que esa es de consulta con clave, justamente dado el carácter especial que tienen los menores y adolescentes que participan en digamos, en todos estos expedientes que están registrados. Y bueno, tengo desde fin del año pasado, salió el registro de femicidios, que creo que salió muy bien también, que hace la Oficina de la Mujer, y sobre estos mismos parámetros ahora vamos a hacer el registro de trata. El registro de trata va a ser con todas las cámaras federales. Con ellos o con ustedes vamos a consensuar justamente las variables que vamos a consignar, ¿no es cierto? Todos los indicadores y variables, hacemos un listado. En realidad nosotros prácticamente lo tenemos hecho, es larguísimo porque es para desechar, para ver qué vale la pena, qué no vale la pena poner, de manera que así consensuamos realmente lo que sirve registrar, que es lo más importante. Este registro, ciertamente, como todos los otros, menos el de menores, va a estar publicitado en la nueva Secretaría de Comunicación para la transparencia absoluta de lo que necesitemos. Vamos a ver qué se registra, qué no. Obviamente son datos estadísticos, no van con datos personales, ¿no es cierto?, en estos. Y esto se va a compartir con otros poderes del Estado también, porque acá a todos les interesa sobre estas bases desarrollar políticas, o por lo menos las tienen que desarrollar, les interese o no. No sé si les interesa, pero bueno, en principio suponemos que sí, que efectivamente interesa desarrollar políticas y que para esto se van a usar los datos, porque los datos de los expedientes de causas judiciales son la base de lo que está ocurriendo en el país. Ahí está lo que está ocurriendo. Nosotros, una vez que tengamos visto esto de las variables e indicadores, van al LEC 100, justamente, que mencionó Lorenzetti, y hacemos algunos pequeños ajustes en el LEC 100 para que resulte más fácil la carga. Obviamente vamos a consultar también con las ONGs, esto es considerado de buena práctica por las agencias internacionales. Nosotros hemos consultado, y así figura en el MESEVI, respecto del registro de femicidios. Hay varias ONGs muy importantes y casi que han trabajado inclusive mucho antes que nosotros, por lo menos de esta manera, en el tema trata. Nosotros nos hemos ocupado a través de los expedientes, pero estas nuevas políticas de convertirlo en políticas de Estado del Poder Judicial a este tema, bueno, son posteriores a todo este trabajo de algunas ONG, que no voy a mencionarlas para no dejar algunas afuera. Pero es la buena práctica y nosotros cumplimos esa buena práctica siempre. Justamente nuestro país tiene una larga trayectoria en todo esto, desde el año 49, donde suscribimos se suscribió en el 50 y pico, pero creo que en el 57, pero es del año 49, el convenio de represión de trata de personas y de explotación de la prostitución ajena,
donde fíjense que aún ahí ya habla de que aún con consentimiento de la persona prostituida, la prostitución se considera, digamos, se considera que hay una explotación. Eso ya en el año 49 se decía. Bueno, después tenemos el Protocolo de Palermo, todas las leyes, la ley de no violencia contra la mujer, las distintas leyes, porque hubo una más sus reformas en materia de trata. Con todo esto tenemos un marco normativo importante. Pero bueno, además de las leyes se aplican y para eso necesitamos conocer qué es lo que pasa en todos lados, porque no podemos estar encerrados en nuestro juzgado sin ver qué hacen los otros. Y en el registro, y con esta publicidad que va a tener, vamos a conocer qué es lo que hace falta, qué es lo que, cómo hacemos para investigar mejor y para seguir mejor estos casos. Bueno, el Ministerio tiene todos los programas de acompañamiento y rescate a las víctimas, distintos damnificados por la trata, sistema integrado, el SIS-Trata internacional. Así que hay muchas cosas que están ocurriendo acá en el país al respecto. Hoy estoy firmando una resolución de la Oficina de la Mujer justamente respecto de este registro, porque ya lo tenemos casi listo para lanzar. La resolución la vamos a tener en el SIG o en el, no sé si se sigue llamando SIG o Secretaría de Comunicación dentro de un rato. Los principales objetivos de este registro son generar, bueno, el registro de datos estadísticos del Poder Judicial sobre trata de personas, elaborar estadísticas que permitan relacionar las diversas variables y la incidencia de los factores intervinientes, armonizar el registro en cuanto a variables e indicadores con otros registros nacionales e internacionales en materia de trata y publicar el registro a través de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte para facilitar el acceso a toda la ciudadanía. Bueno, con esto lo único que necesito es agradecer por adelantado, porque la descuento, la colaboración de todos los tribunales que van a tener que trabajar en esto. Pero les digo que no va a ser tanto el trabajo, sino, bueno, el consenso o la elección de variables. Por ahí no serán los presidentes de las cámaras, tal vez puedan mandar a alguien experto, más bien en algunos aspectos de género para este tema, para ver cuáles son las variables que nos interesan registrar. La colaboración la descuento, así que ya está agradecida por adelantado. Así que ahora sí o sí vamos a trabajar. Bueno, muchas gracias. Como ya mencionaron los ministros que hablaron, este es un proyecto que tiene bastantes años y que tiene que ver con dar a publicidad los datos públicos. Entonces, bueno, la historia de la Cámara, me tocó los últimos 20 años ser secretaria general y desde que no existían los sistemas de gestión ha sido una preocupación la publicidad. Recordarán muchos de los que están acá presentes las fotos en los diarios con el bolillero por allá por los años 90. A partir del plan de modernización y la informatización, es decir, la asignación de una herramienta informática, pudimos darle un giro en la calidad de esta publicación y lograr la difusión y ya no solo la publicidad. El primer paso fue, bueno, los fallos, están todos los fallos disponibles y como, bueno, en el caso de la Cámara en la cual trabajo no dicta sentencias definitivas mayoritariamente, se publican con las reglas de Heredia para garantizar el debido proceso. Lo siguiente fue el armado, que es un trabajo en conjunto, porque todos ustedes saben que las cámaras solas no podemos trabajar este tipo de proyectos, sino que esto involucró a las dependencias que se ocupan de gestión, por supuesto al SIG, a las oficinas que se ocupan de tecnología. Logramos
a partir de la implementación del LEC 100, que en nuestro fuero ocurrió el 25 de febrero del 2013, la publicación online en tiempo real en el SIG de todos los sorteos de los asuntos que ingresaban al fuero a través de la Cámara. Esto permitió también el acceso, por supuesto que también tiene que ver con el interés y con la búsqueda y con la consulta, pero está disponible. Seguidamente quedaba por ver qué era lo que ingresaba al tribunal, pero ya para el trabajo propio del tribunal. Y ahí pudimos, también con un trabajo de diseño, incorporar todo lo que ingresaba a las salas, sea ya no solo por sorteo, sino todo lo que ingresaba que tuviera radicación previa, y también incorporar algo que hasta ese entonces no existía en el sistema anterior, que es incorporar todas las cuestiones que se resuelven por presidencia, que no son pocas y muchas veces no son menores, que tienen que ver con la competencia interna de los juzgados, tienen que ver con la asignación de turnos, con la compensación de causas, entre otras cuestiones que son internas de cada fuero. Lo que sigue ahora es, calculamos que, Dios mediante, en el mes de marzo va a estar disponible, no les digo fecha porque no depende de mí exclusivamente, pero calculamos que en el mes de marzo va a estar disponible el trámite, desde el ingreso de Cámara que ya está, hasta el fallo que ya está, el trámite, es decir, el estado de los expedientes. Por ahora, la primera versión que pudimos armar es consignando si el expediente está o no en trámite, con la publicación de la última fecha que corresponda a una actuación registrada. Entonces van a tener una solapa que va a decir en trámite y una fecha que se va a referir a la última actuación registrada en ese expediente en el trámite del recurso. Por supuesto, a la indicación de resuelto en ese listado, que es una lista activa, va a dispararse hacia la resolución que ya está publicada en el SIG. Lo que sigue para esto, pero esto sí nos va a llevar un poco más de tiempo porque exige alguna modificación, es incorporar, refinar un poco ese estado que dice en trámite, incorporando estados procesales de avance del trámite, y la otra cuestión que también está faltando, pero estamos trabajando para hacerla, es incorporar todas las impugnaciones que reciban los fallos del propio tribunal. Ya no recurso abierto, sino aquellas impugnaciones que reciban los propios fallos. Esto estimamos que nos va a llevar un tiempito más, pero no mucho más allá de mitad de año. Bueno, esto en la fase, si se quiere, más formal. En lo sustantivo del trabajo, un poco lo que decían los ministros que hablaron, tienen que ver con una necesidad que un grupo de personas hemos empezado a trabajar con la idea con una doble idea. Por un lado, brindar a la población en general la gestión de los asuntos que por manda legal no son públicos, las causas penales no son públicas, pero sí la gestión que se haga de esos casos. Entonces empezamos en los tres grandes bloques de delito, que son trata de personas, infracción a la ley 23.737 y los casos de corrupción administrativa. En cada uno de estos tres temas, bueno, por supuesto que estamos trabajando junto con la Oficina de la Mujer para el registro de trata, con alguna complejidad porque hay más de una finalidad en la explotación. En materia narcotráfico o en materia ley de drogas, me piden que dé números que yo de memoria no conozco, pero cuando uno hace una consulta al sistema, por ejemplo, desde que se implementó el LEC 100 hasta el último día del año pasado, de 39.096 registros, 23.422 corresponden a la ley 23.737. Esto nos alerta sobre algún trabajo más fino que hay que hacer sobre desagregar sobre qué hechos versan, cuáles son las conductas involucradas y, bueno, siempre teniendo
el precedente Arriola, al que hizo mención el doctor Lorenzetti, para separar los distintos tipos de conducta o de acciones que incluye la ley 23.737. En esto estamos trabajando un grupo de actores, de empleados del fuero, con el conocimiento que vamos teniendo de la práctica diaria, porque son datos de los expedientes que hay que resignificar. El dato en un expediente solo a lo mejor no significa una cosa, y ese mismo dato, cuando uno lo hace transversal, significa otra, o uno puede hacer más de una lectura. El último, bueno, los datos que me piden que dé. 992 causas son asignadas, es decir, figuran como de trata de personas. Este número es un número que no tiene agregado las incompetencias que vienen todavía como infracción a la ley de profilaxis, que muchas veces inician. Estos son causas iniciadas nada más ante nuestra Cámara. Hay causas que se inician en otras cámaras y luego vienen por incompetencia. Y bueno, y el último de los números que me piden es 373 causas de las que podemos identificar como corrupción o administrativa, ¿no? Que son las que corresponden a las causas iniciadas en el fuero que tienen expresamente puesto como objeto de denuncia los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y malversación de caudales públicos. Hay un gran número de causas que en sus inicios, estos son datos de inicio solamente, que en sus inicios se consigna averiguación de delito. ¿Por qué? Porque o no se sabe, o la persona que hace la denuncia no lo consigna, o porque son más de un delito y no se caratula en el momento del inicio. Bueno, y la idea que tenemos es, con el tema de narcotráfico, más allá de todo lo que podamos proveer a la comisión, es sí intentar volcarlo en un mapa que tenga varias capas de lectura, que sirva para el trabajo interno del Poder Judicial y que se pueda efectuar una lectura hacia la sociedad en general respecto de la gestión de datos, de causas de infracción a la ley 23.737. Bueno, el registro de trata lo mismo, y en materia de las causas de corrupción estamos pensando un poco hacer una consulta diferenciada sobre el LEC 100, sobre la base de la caracterización que hagamos de esas conductas. Nosotros no tenemos un tipo específico de corrupción que nos permita identificar rápidamente, sino que tenemos un gran grupo de causas, de delitos, de tipos penales que pueden o no significar causas de corrupción. Entonces, el trabajo que estamos haciendo para poder confeccionar esta consulta es catalogando o caracterizando aquellos delitos, aquellas conductas, aquellos hechos que suponen corrupción. Preguntando quién lo comete, si es funcionario, si es en ejercicio de las funciones, si hubo un perjuicio al Estado, si hubo un beneficio privado, bueno, etcétera, ¿no? Todas esas caracterizaciones que dan documentos internacionales y organismos específicos. Y esperamos que esto sea en breve.